Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Costa Rica Noticias. Melanie Corrales les saluda. Vamos a ver de inmediato cuáles fueron las noticias más importantes en nuestro país a nivel del Poder Ejecutivo. Acompáñenme a ver esta siguiente información. Nos toca ahora a nosotros llevar adelante esa democracia hacia el futuro, ser líderes en el siglo XXI, costarricenses. A eso es a lo que los convoco, al gobierno del bicentenario, al gobierno del futuro y presente de Costa Rica, al gobierno de nuestra generación. Vayamos, costarricenses, hagámoslo unidos y unidas, hagámoslo con muchísimo amor, trabajemos por este país. ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva mil veces Costa Rica! ¡Muchas gracias! La elección de 2018 fue una de las más atípicas de la historia nacional. Por primera vez desde 1953, dos partidos políticos tradicionales quedaron fuera de la segunda ronda electoral y también por primera vez la elección no se redujo significativamente en la segunda ronda. Pero lo que más llamó la atención es que luego de un siglo, un partido religioso volvió a ser protagonista en la arena política. No estamos tristes porque hicimos historia, porque nuestro mensaje tocó las fibras más profundas de la sociedad de este país. En el último debate dije que no me avergüenzo de creer y de amar a Dios. Y hay algo que no dije en ese debate, pero que sí dijimos en la intimidad de nuestro hogar, mi esposa y yo. Pase lo que pase, para Dios es la gloria. Justamente los temas de la religión, la familia, el matrimonio igualitario, el aborto y las guías de sexualidad dividieron al país e influyeron en los resultados tanto de la primera como de la segunda ronda electoral. Según el informe del Estado de la Nación, eliminar la religión oficial del Estado fue la propuesta con más polarización, pues el 52% dijo estar a favor, mientras que 48% se manifestó en contra. Estamos divididos en la agenda de convivencia social. Es decir, cuando le preguntamos a la gente si estaba a favor del aborto terapéutico, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, las guías de educación sexual y el Estado laico, la gente está tremendamente dividida, ¿verdad? Ahí no tenemos grandes acuerdos y esa agenda de convivencia social sobre la cual el país no tiene acuerdo marcó la campaña electoral y va a seguir marcando las luchas sociales en los siguientes meses porque es una agenda que no está resuelta. Ese giro en la campaña hizo que Carlos Alvarado se convirtiera en el presidente más joven del país. Costarricenses, fieles a nuestra historia, volvamos a ser excepcionales. Prometo lo que he prometido siempre, con inteligencia, con equilibrio y con fuerza, trabajar, trabajar y trabajar. ¡Y que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva mil veces Costa Rica! Con el nombramiento del gabinete inició una difícil labor que se enfocó en lograr convertir en ley un plan fiscal con 23 años de espera. Presidente Alvarado enfocó todo su esfuerzo en la aprobación de nuevos impuestos, que no tuvo un camino fácil en la Asamblea Legislativa ni a nivel social. En agosto, el mandatario cumplió sus primeros 100 días, con fuertes cuestionamientos por postergar temas de derechos humanos como la firma del aborto terapéutico y el plan fiscal, aún pendiente, pese a que el gobierno seguía de lleno en ese tema. Pero sumado a eso, el país enfrentó una incertidumbre económica que preocupó a la población. Esto quedó reflejado en la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Según el CIEP, el 70% de los encuestados vio malo el rumbo del país, 83% calificó de manera negativa la situación actual y 80% dijo que le afecta en alguna medida. Además, estas percepciones golpearon la imagen del gobierno del presidente Carlos Alvarado, que empeoró después de haber comenzado en mayo sin la tradicional luna de miel, como se le llama al favor popular que suelen recibir las administraciones en sus primeros meses de gestión.
Una vez que el plan fiscal ingresó al plenario legislativo, empezó una fuerte oposición por parte de muchos sectores, principalmente de los empleados públicos, quienes protagonizaron la huelga más larga de la historia, que se extendió por 90 días. El 10 de septiembre inició esta huelga nacional, que contó con el apoyo del sector salud, instituciones de gobierno como Recope, AIA, el ICE, las municipalidades y los maestros, quienes no dieron el brazo a torcer. El movimiento de huelga no se depone hasta que no lleguemos a un acuerdo de partes. Aún llegando al acuerdo de partes, mi responsabilidad como líder sindical del Magisterio Nacional, específicamente de la ANDE, será la consulta a la base. Será la base que decida si el acuerdo al cual llegamos le satisface o no. Entonces el movimiento de huelga es indefinido y continúa hasta que nosotros no hagamos la consulta a la base, y posiblemente esa consulta se haría en el momento en que ya posiblemente firmemos un acuerdo con el gobierno. Conforme pasaban los días, aumentaron las protestas en las calles, mientras el plan fiscal siguió su curso en la Asamblea Legislativa hasta lograr su aprobación en primer debate el 5 de octubre y el segundo debate el 3 de diciembre, el cual se convirtió en ley el 4 de diciembre. Para el analista político José Carlos Chinchilla, pese a la aprobación del plan fiscal, la figura del presidente quedó debilitada. El presidente ha cumplido con una parte de su meta. El tema es cuál es el costo que tiene para un gobernante el haber aprobado lo que era un paquete de impuestos y ahora una nueva ley de impuestos. Porque el presidente, para poder aprobar esto, se tuvo que distanciar de una base social de apoyo que lo llevó a la presidencia. O sea, la mayor parte de la gente que votó por él no estaba muy anuente a este nuevo paquete de impuestos. Mientras la huelga continuaba su curso, el país seguía al borde de una crisis económica. El dólar se disparó y alcanzó incluso los 700 colones en algunas ventanillas de bancos o casas de cambio. Eso aumentó la morosidad de los créditos en dólares. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda continuaba enfrentando problemas por falta de liquidez, y eso obligó al gobierno a utilizar las letras del Tesoro del Banco Central, una emisión monetaria que se utiliza solo en casos de extrema urgencia. Las letras del Tesoro no se utilizaban desde 1994. Un sector importante de los hogares y empresas también que están endeudados en dólares. Más del 40% del crédito total del sector privado en Costa Rica ha sido otorgado en dólares, y estimamos que una parte importante, alrededor de 2/3 de eso, como un 71% de esos créditos en dólares han sido otorgados a no generadores de divisas, que son las personas que están en una situación de mayor exposición a estos movimientos en el tipo cambio, porque sus ingresos están enteramente en colones, pero sus deudas están en dólares, y consecuentemente cuando se mueve al alza el tipo cambio, por supuesto, su capacidad de hacerle frente a sus deudas se ve comprometida. Ya estamos viendo la crisis, por un lado, de los bancos prestando cada vez menos, de la morosidad en los bancos subiendo de manera importante, de un país con una cantidad de préstamos en dólares a personas que ganamos en colones, ¿verdad? En donde cada movimiento del mercado cambiario pues hace que la gente sienta temor, y como siente temor va y compra más dólares, y como demanda de más dólares, entonces nos metemos en un círculo vicioso. Para el economista Luis Paulino Vargas, durante este 2018, el gobierno únicamente se enfocó en el problema fiscal y dejó de lado la reactivación económica. La reactivación de la economía habría facilitado muchísimo enfrentar el problema fiscal, y una reactivación, eso sí, que generase muchos empleos, que fuera una reactivación que sobre todo reactivara la generación misma de empleos. Y el gobierno no lo hizo así, se enfocó, enfatizó la parte fiscal desde un enfoque estrecho, contable, de gastos e ingresos, y de cómo cerrar el faltante en las cuentas fiscales. Por otro lado, el también economista Federico Rivera aseguró que la aprobación del plan fiscal fue importante, pero de ahora en adelante el gobierno deberá cuidar sus gastos, por lo que es necesario continuar con el proyecto de ley de empleo público. Primero vimos el ingreso y ahora vamos a entrar al gasto, que va a ser, digamos, tal vez lo más complicado, lo más, va a ser más complejo, porque hay muchos actores y el tema está en la función pública, ¿verdad? Que donde la cesantía, los pluses, ¿verdad? Hay que reestructurarlos,
La oposición va a jugar un papel, me parece importante, tiene la posibilidad de que se manifieste, digamos, el tema de la apertura de las cuentas que tienen algunas empresas. Pese a la aprobación del plan fiscal, horas más tarde, la calificadora de riesgo Moody's dio una baja calificación a Costa Rica y el Ministerio de Hacienda dio a conocer la lista de 131 grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias o pérdidas por los últimos 10 años, lo cual generó molestia entre la población. El Poder Ejecutivo cerró el año con la presentación de su Plan Nacional de Desarrollo, que pretende reducir el índice de pobreza de 3.3 a 3.7%. Vamos a hacer una pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos con más. Bien, ya se encuentra con nosotros el presidente de la República, don Carlos Alvarado, con quien vamos a estar conversando de este 2018 que ya está a punto de finalizar, un año muy movido desde la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, Asamblea y demás. Se aprueba luego de 23 años una reforma fiscal, ya ahora es ley de la República. Sin embargo, presidente, hay expertos en economía que aseguran que en 2 años o menos incluso se deberían de estar pidiendo otra vez impuestos, pues esto no va a alcanzar. Que se podría estar pidiendo una nueva reforma donde el IVA, el impuesto al valor agregado, podría crecer incluso hasta el 16%. ¿Lo considera usted así o cree que con esta reforma tributaria, que ya ahora es ley de la República, va a alcanzar para solventar el déficit fiscal de nuestro país? Bueno, muchas gracias por el espacio y la entrevista y también por permitirme llegar a tanta gente en este cierre de año. La reforma fiscal, en efecto, es algo muy importante, algo que casi por 2 décadas no se había hecho en Costa Rica y se logró hacer en este año. Es algo que fue difícil, es algo que generó mucho debate, pero se logró y eso era y se hizo y lo empujamos y lo empujé porque era para proteger a las familias, de que no entráramos en una crisis, ya fuera por el aumento del tipo de cambio, ya fuera por las tasas de interés y más bien para llevar tranquilidad a la economía. Para eso se hizo y yo estoy satisfecho de haber dado ese paso tan importante para evitar una crisis en el país. La reforma es una base firme, una base sólida para que podamos no solo avanzar en la reactivación de la economía, sino también en el saneamiento de las finanzas públicas. Si bien la reforma tiene pasos muy importantes que antes no se habían dado, sí es cierto que por sí sola no es suficiente. Ahora, eso no significa que la prioridad del gobierno vaya a ser ir a poner nuevos impuestos. Esa no es en este momento la prioridad del gobierno. Al contrario, lo que quiere el gobierno hacer ahora es empujar el crecimiento económico, la reactivación económica. Siempre se sabe que un crecimiento económico alto es la mejor forma de no solo llevar bienestar en trabajo a las personas, de llevar más empleo, de reducir la pobreza, sino también la desigualdad, sino también es una forma de que el gobierno recaude más dinero y pueda solventar sus necesidades de financiamiento. Y otro tema es importante, también esto es, necesitamos que el gobierno sea consistente durante sus 4 años en materia de gasto y eficiencia, porque hasta ahora hemos hecho esfuerzos grandes para que no incremente las deudas y el déficit. Pero imaginemos que de una vez ahora pasada la reforma, que no va a ser lo que va a pasar, el gobierno se ponga irresponsable y empiece a gastar más de lo que pueda. Entonces ahí sí muy rápidamente la situación va a volver a ser crítica. Eso no lo vamos a hacer. Entonces vamos a empujar que crezca la economía, vamos a buscar generar más empleos, vamos a trabajar en hacer un gasto responsable y eficiente y no tendremos como prioridad ir a buscar nuevos impuestos porque esa es la otra estrategia que vamos a abordar. Reactivación económica, empleo y apoyo también a lo social. Ya voy a entrar más adelante con el tema del gasto, pero presidente, aprobada la reforma, se da a conocer también por parte del Ministerio de Hacienda una gran lista de contribuyentes que reportaron cero ganancias o pérdidas incluso en los últimos años. Esto pues bueno generó diversas reacciones. ¿Cómo se va a abordar el tema de la elusión fiscal? ¿Se van a impulsar proyectos de ley para pues evitar la elusión fiscal, que esto quedó reflejado con esa lista? ¿Se va a ver esa contundencia que se le vio a la ministra de Hacienda, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, pidiendo que se aprobara la reforma tributaria o incluso de su parte? Bueno, lo primero es que el gobierno sí, como lo dije, será categórico a la hora de cobrar los impuestos. En eso no hay
no hay miramientos por parte del gobierno o tratos preferenciales, ¿no? Se hará cumplir la ley para el pago o para cobrar los impuestos a las diferentes personas y a las diferentes empresas. En eso no hay, como digo, no hay reservas. Cosas importantes, la ley de la reforma fiscal, de fortalecimiento de las finanzas públicas, tiene nuevas herramientas que ya por ser ley nos permiten combatir mejor la evasión, nos permiten combatir mejor también la ilusión. Esas herramientas que antes no las teníamos y que ahora sí tenemos, he pedido a Hacienda que las implemente con todo el rigor para recaudar mejor. Recordemos cuáles son esas herramientas, presidente. Tiene que ver uno con la norma de subcapitalización, que es un primer avance en ese sentido. Yo no descarto que más adelante vayamos en temas de mejorar la norma de subcapitalización. Antes no la había, hoy la hay. También regulación en materia de lo que llaman híbridos, que personas por contribuir en distintos lugares, pero ocultan formas de contribuir. Esa norma viene ahí en el texto de lo que ya es ley de la República. Otro tema muy importante es lo que siempre hablamos del impuesto de valor agregado, del IVA. Al tener trazabilidad, permite que la gente no evada, porque queda registro de sus movimientos, entonces se sabe si alguien subfacturó o no pagó. Eso nos va también a permitir recaudar mejor, y eso es recaudar mejor a quienes más ingresos tienen. En relación a la lista que se hace pública y nos parece positivo por un fallo constitucional, creo que también hay que ser categórico en decir, no podemos meter a todas las personas en una misma condición. Como yo lo he dicho también, hay empresas que son buenas pagadoras y consistentes de impuestos, hay otras que, en efecto, si tienen pérdidas, pues lo que uno esperaría es que esa empresa se recupere, y hay otras que hay que dilucidar claramente si están evadiendo y faltando a la normativa, y entonces a esas hay que aplicarlas para que paguen lo que deben pagar. Pero ahí, como he dicho, tampoco no nos temblará el pulso para hacerlo, y eso es lo que he pedido a las autoridades de Hacienda. ¿Y qué pasa con el tema de renta mundial? Y, por ejemplo, también usted mencionaba hace unos días en una conferencia de prensa que iba a pedir que se incluyeran algunas recomendaciones que dieron los diputados de la Comisión de los Panama Papers. ¿Cuáles de esas recomendaciones va a impulsar usted? Bueno, es importante, antes del proyecto fiscal no había, por ejemplo, renta global. Ya hay renta global, así como el impuesto al capital. Eso no lo teníamos antes, hoy lo tenemos, y eso va a ayudar a recaudar sobre todo de quienes más ingresos generan. Eso gracias a que es ley. Es que yo creo que yo señalo mucho eso. Antes de tener esta ley, todas esas herramientas no se tenían. Era más fácil evadir. Hoy, gracias a esta ley, es más fácil recaudar y hacer cumplir, y esto sobre todo a quienes generan más ingresos. Yo también he mencionado que, y lo hice en la cadena que di al país una vez aprobado el proyecto, y lo reiteré a propósito de la publicación de la lista, que he pedido a la fracción oficialista que avance con una serie de proyectos que son los proyectos que derivaron de la recomendación de la Comisión de los Panama Papers. Uno de esos tiene que ver con el proyecto de secreto bancario, y ya la fracción legislativa del Partido de Acción Ciudadana y sus diputados pusieron ese proyecto, ha sido presentado para la discusión legislativa. Creo que eso es lo que corresponde, y creo que, como lo dije desde el inicio de esta discusión, para que Costa Rica avance, todas las personas, según su capacidad, tienen que aportar, tanto en trabajo, en esfuerzo, en honestidad, en pago de impuestos, pero cada quien desde su condición y desde su circunstancia. El gobierno de la República no va a hacer acciones para beneficiar a unos o para perjudicar a otros. El gobierno de la República es de todas las personas, de todos los costarricenses, y actuaremos de conformidad. Y hoy, en la situación que estamos, todos necesitamos hacer esfuerzos, porque Costa Rica lo estamos sacando de una situación que parecía terriblemente crítica, y ahora lo que nos corresponde es más bien ir hacia adelante, que el país progrese. Presidente, bueno, precisamente usted mencionaba que no es para unos y para otros, sin embargo, eso es lo que se percibe por parte de la población luego de que se van a reconocer estas listas, que se está gravando básicamente a los asalariados, o se les está pues cobrando más impuestos con más fuerza a los asalariados, y se está dejando de lado a esos grandes contribuyentes. ¿Son intocables estos grandes contribuyentes? No, de ninguna forma. En esta administración, de hecho, se han llevado adelante una serie, por ejemplo, de embargos o arreglos de pago a grupos grandes económicos para que Hacienda
recupere esos dineros que son del erario público, y así se ha actuado. También, como digo, el proyecto trae herramientas nuevas para cobrar mejor esos impuestos. La trazabilidad, estas normas de subcapitalización, el tema de la renta global, en fin, hay una serie de herramientas para poder ir a cobrar mejor. Ciertamente también los salarios más altos, hay que ser muy claro, no son los salarios más bajos. Estamos hablando de los salarios que superan los 2 millones de colones, son los que tendrán sujetos un pago de renta. Pero bajo esa misma filosofía de que cada quien tiene que pagar, quien tiene más, en mayor proporción. Pero esto aplica para todos los sectores, no aplica para unos sí, otros no. Entiendo también que en el debate político muchos sectores usan esto como herramienta para decir, es que usted beneficia a aquellos y no les paga, no les cobra a estos o viceversa. Pero aquí es parejo, aquí es parejo. El gobierno lo hace su esfuerzo y gobierna para todas y todos. Todos tenemos que dar lo mejor de sí, todos tenemos que pagar y todos tenemos que seguir reglas. Y esa es la posición del gobierno de la República. También entiendo que como se tocan literalmente todos los sectores, pues genera mucha molestia e incomodidad. Pero es que si no, ¿cuál es la forma de sacar a Costa Rica adelante? Hoy, dichosamente, cerrando el año, después de muchas de estas medidas, yo veo con un panorama muy optimista lo que puede hacer el 2019, porque depende de nosotros y de lo que nosotros hagamos como país para sacar el país adelante. Antes, si no hubiéramos tomado medidas, la discusión no sería qué vamos a hacer para sacar el país y adelante y progresar. La discusión sería cómo vamos a hacer para salir de la crisis. Esa es la discusión que nunca quisimos tener que llegar porque no queríamos llegar a una crisis. Más bien hemos trabajado para estar en un punto donde con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, que tiene que ser duro, porque no hay desarrollo fácil en el mundo, tiene que ser un trabajo duro, esforzado, inteligente. Esa es la ruta que hoy puede Costa Rica abordar en el 2019, que es una ruta de esperanza. Ahora, presidente, con el tema de la amnistía tributaria también decía el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, que se estiman recolectar cerca de 170.000 millones de colones en los próximos meses. Sin embargo, también hay expertos en economía que dicen, bueno, lo que puede pasar con la amnistía es que más adelante estos grandes contribuyentes se atengan a la amnistía. ¿Cuál es la posición del gobierno en cuanto a esto? ¿Se teme que se llegue a eso o creen que esto más bien va a facilitar, va a ser una herramienta que facilitará el pago de estas grandes contribuyentes? Bueno, lo primero es, y esto yo lo he repetido, amnistía no es perdón, usted misma lo menciona, busca recaudar muchos miles de millones. La amnistía es un pago de las deudas en su principal, es un pago de una proporción importante de los intereses y también el reconocimiento de quienes se acogen a la amnistía, dándole la razón a Hacienda en estos cobros para futuras oportunidades. Es decir, es un precedente, diciendo esto no es algo que se puede normalizar a futuro, o sea que está mal, o que es decir, está irregular. Entonces, con la amnistía no es que se está perdonando, se está recogiendo eso que estaba por cobrarse, se normalizan las situaciones y hoy con nuevas herramientas que tenemos, con el IVA, en la renta global, en la norma de subcapitalización, en el tema de los híbridos y otras, podemos recaudar mejor esos impuestos. Entonces la estrategia no será jamás generar incentivos para que la gente espere una nueva amnistía. Eso no es la ruta y eso no es lo que hará el gobierno. El gobierno lo que hará es cobrar bien los impuestos existentes con las nuevas herramientas, cobrarlos y cobrarlos bien. Ahora, presidente, una de las presiones que había de parte del Ejecutivo para aprobar con rapidez la reforma fiscal, por supuesto, además de evitar una crisis económica, era el tema de cómo nos verían los inversionistas. Y aprobada la reforma, Moody's da una baja calificación a Costa Rica. ¿Esto quiere decir que sigue siendo inestable el país a nivel del mercado internacional? Bueno, el Fondo Monetario que estuvo recientemente en el país vio con muy positiva lo que ocurrió con la reforma fiscal, lo mismo el Banco Mundial, lo mismo el Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo la OCDE, en la que estamos de procesos a ingresar, es decir, ahí estamos hablando de distintos organismos internacionales que vieron bien y calificaron bien lo que se hizo en Costa Rica en esta materia. Eso frente a una calificadora que creo yo se equivocó, llanamente se equivocó,
porque el país hizo un gran esfuerzo y demostró con hechos su voluntad para hacer lo que antes no se había hecho. A mí me parece, como dicen, desde injusto y concho esa calificación que se hizo incluso, se tenía hecha antes de salir el fallo de la sala y luego el segundo debate. Nada más después se ajustó un poco. Entonces, como lo dijeron el presidente del Banco Central y la ministra de Hacienda, era una calificación que no compartimos porque aquí se hizo la tarea, aquí nos fajamos y trabajamos duro, como lo reconocieron estos otros organismos internacionales, lo cual nos da a nosotros mucha tranquilidad para seguir en la ruta que tenemos de la estabilización y mejoramiento ya de las finanzas públicas. Y en el caso de esta calificadora en particular, ¿cree usted que una señal para mejorar esa calificación sería el tema de reducir el gasto por medio del proyecto de empleo público, cerrando instituciones, por ejemplo? ¿O no es esa la línea? A ver, yo he sido claro, y lo fui claro en la cadena, lo que sigue ahora no es una discusión ni fiscalista, que es una discusión de ver dónde se recorta, ni una discusión gremialista de a mí no me toquen y conmigo no se puede cambiar nada. La discusión está en el centro y la discusión es sobre los costarricenses. ¿Qué es lo mejor para la gente? ¿Cómo se hacen las instituciones más eficientes, más ágiles? Esa es la discusión y eso va a ser mucho la discusión en materia de empleo público o en la materia de la reforma o modificación de algunas instituciones. No es una discusión de cerrar gente, de sacar gente o de cerrar instituciones por hacerlo. No es una discusión de no tengamos la discusión porque no podemos tocar a nadie. Es una reflexión como país de decir, ok, ¿qué es lo mejor? ¿Cuáles son las instituciones que Costa Rica necesita para el siglo XXI? Y transformémoslas para que le den a los costarricenses lo que necesitan en el siglo XXI. Esa es la discusión. Pero yo creo que por eso hay que apartarla de extremos que son las que nos meten en estos debates, que no son los debates de fondo. El debate de fondo es qué es lo que requiere Costa Rica para progresar en el siglo XXI de sus instituciones. Pero hacer esa transformación de instituciones o incluso fusionar algunas personas también se quedarían sin trabajo. No necesariamente. Es que hay personas que piensan que ese es el único abordaje. Yo no lo veo así. El Estado es grande y el Estado es uno. Y ahí donde hay instituciones que podrían tener duplicidades, hay otras instituciones que necesitan personal para hacer cosas urgentes. Cuando yo he recorrido el país, siempre en algunos lugares nos piden o especialistas o más funcionarios para servicios básicos de la población. Y otra parte uno ve otros lugares y le dicen, no, es que aquí hay gente que está sobrando porque ya eso está digitalizado, ese proceso ya es obsoleto. Entonces, si uno pone a las personas en el centro de la discusión, tiene que entender cómo se integra todo esto, pero no es algo que se vaya a hacer como un país ni violando derechos laborales, ni atentando contra las personas, funcionarios públicos o ciudadanos. Yo creo que este debate hay que alejarlo de eso, porque es lo que tiende a polarizar y nunca nos deja discutir lo sustantivo. ¿Cómo tiene que ser esta institución para que le dé el mejor servicio a Costa Rica? Y parece algo muy sencillo, pero nunca discutimos eso. Por un lado se discute, vamos a cerrar, vamos a votar gente, no digo que sea yo, es parte de lo que pone en el debate, y por otro lado decir, no vamos a permitir nada de eso. Y ahí no está el debate. El debate es cómo somos mejores como país. Ese es el debate sustantivo. Presidente, usted, no tiene un año en el poder y ya se enfrentó a la huelga quizá más larga de la historia de nuestro país. En algún momento, voy a utilizar una frase muy popular acá en Costa Rica, ¿pensó en dar el brazo a torcer en el proceso de la huelga? No. ¿Cuál fue su línea siempre? Que no podía permitir que hubiera una crisis en Costa Rica. Eso es demasiado dolor. Eso es demasiado dolor. Eso implicaría, imagínense que hubiéramos entrado en esa situación, como ya no la estamos, dichosamente, y pues estamos celebrando la Navidad y el fin de año más tranquilos. Pero no haber hecho esto significaba no poder pagar salarios al funcionariado público. ¿Qué Navidad estaríamos pasando? No poder pagar aguinaldo, no poder pagar los programas sociales, la gente, las becas de Avancemos, de FONAVE, el régimen no contributivo, la red de cuido, no pagar eso. ¿Qué Navidad estaría pasando la gente? No pagar nuestras deudas, entonces nuestras tasas de interés y la inflación se hubiera disparado y el tipo de cambio se hubiera disparado, eso hubiera empobrecido a miles de personas. Eso es lo que estábamos jugando.
Entonces, frente a esa realidad y lo que estábamos viviendo, yo no iba a dar el brazo a torcer, nunca. Bueno, lo digo en retrospectiva, nunca, pero no lo hice, no. Y también fui afable, creo yo, y si alguien se sintió herido en el proceso, pues me disculpo. Pero era eso lo que estábamos protegiendo, que eso no le pegara a las personas en sus casas. Eso fue lo que nos motivó. E incluso yo sé que esto ha sido un año y un tránsito difícil desde muchas ópticas. También por eso hemos lanzado a que en enero iniciaremos un proceso de diálogo con el Consejo Económico y Social, porque este país necesita reactivar ese diálogo y ese encuentro y que dejemos muchos de los rencores que hay y el año nuevo es una buena oportunidad para hacerlo, o las aprehensiones a personas. Es un momento de encuentro, es un momento de que veamos todas las posibilidades que tenemos para salir adelante como país, para crecer. Yo lo menciono siempre, en el deporte, en la ciencia, en el arte, en los negocios, en todos los campos, tiene Costa Rica, un país pequeño, de 5 millones de habitantes, personas que están en los mejores del mundo. Si ese mensaje, si eso lo puede hacer Costa Rica, un país de 5 millones, en un planeta de 7.000 billones de habitantes, ¿cómo no vamos a salir adelante? Pero muchas veces está en nuestra propia mente, en nuestra propia incapacidad a veces de salir adelante, en nosotros las principales barreras. Tenemos que romper esas barreras que están en nosotros. El progreso está ahí para nosotros, pero tenemos que trabajarlo. ¿Y ya tiene establecido cuándo va a iniciar ese proceso de diálogo, de reconciliación con los sectores? Hemos planteado, y lo planteé, que durante el mes de enero estaría convocando ese espacio y he pedido ayuda a sectores como el Consejo Nacional de Rectores y el Estado de la Nación para que eso sea una realidad efectiva. ¿A quiénes va a convocar en ese mes de Bueno, el enero? Consejo Económico Social, que se plantea como un órgano multisectorial, que traer diversos sectores de los sindicatos, empresarios, cooperativas, solidarismo, agricultores, es decir, un grupo amplio para poder dialogar los temas centrales del desarrollo del país, en un ámbito de entendimiento. Vamos a hacer una pausa, presidente, ya venimos, vamos a continuar hablando con el presidente de la República de temas de educación y otros. Gracias por continuar con nosotros acá en esta entrevista con el presidente de la República. Presidente, conversábamos antes de la pausa un poco del tema de la huelga y demás. Cuando termina la huelga, usted dice, menciona 5 puntos y en esos 5 puntos con los que va a seguir su gobierno hace énfasis en la educación. Usted menciona el tema de la evaluación a los docentes. ¿Cómo va a ser esta evaluación? ¿Va a ser cualitativa? ¿Cómo lo van a trabajar ustedes a partir del próximo año? Es un proceso que hay que desarrollar y hay que generarlo. También quisiera decir primero qué no es. No tiene que ser visto como mecanismos coercitivos o de castigo, la evaluación, porque es mucho a veces la percepción que se genera, que es que, otra vez, por el tipo de discusiones que se generan, vamos a evaluarlos para ver quiénes echamos. Y eso no es las discusiones que tenemos que tener. Como país, la educación es nuestro principal motor. Y los estudiantes van a poder desencadenar todo su potencial, principalmente si sus educadores pueden ayudar a generar eso. Y para eso necesitamos calidad de la educación y educadores bien capacitados, motivados, que estén allí con un sentido de propósito. La evaluación lo que tiene que buscar son los mecanismos que permitan determinar el estado del educador, pero también del entorno educativo, de las condiciones, para entender si lo que se está haciendo está bien o si ver qué áreas de oportunidad hay para mejorar en esas áreas, para mejorar, para tener para dar el conocimiento mejor a los estudiantes o compartir mejores técnicas pedagógicas, para capacitar aún más a estos docentes, en fin, para buscar ese objetivo final que es la educación. Ciertamente, si hay alguien que tiene malas prácticas o todo eso, pues eso no debe, nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes no deberían estar expuestos a alguien que no tiene ni la vocación o que está haciendo daño más bien. Pero el principio fundamental de esto tiene que ser la mejora continua y la mejora continua de todos.
Y eso es algo que a mí particularmente me motiva mucho. Hoy, en el punto en que estamos, muchas personas podrían decir que hay escepticismo sobre lo que se puede mejorar nuestra educación. Yo tengo confianza en que sí la podemos mejorar profundamente. Y ese será el principal motor para que Costa Rica sea un país desarrollado o no. Por eso le he puesto tanto énfasis. Y particularmente nuestro gobierno, tenemos 3 años por delante para mejorarla, para que nuestros muchachos y muchachas, si somos uno de los países que más invertimos en el mundo per cápita en educación, es para que estemos en el talento top del mundo. Si ya hay muestras de que lo hemos logrado en muchos campos, si eso lo podemos permear a todavía más personas, Costa Rica va a dar un salto realmente espectacular. Por eso es tan importante. Y por eso el llamado es a que trabajemos juntas y juntos con las comunidades, que son muy importantes, los padres y las madres de familia, los maestros y las maestras, el gobierno, que hay que trabajar juntos para sacar esto y de buena fe y con las manos abiertas, extendidas, trabajando mancomunadamente. Eso es lo que a mí me inspira que podamos sacar adelante en los próximos años. Presidente, el pasado mes de julio usted mencionaba, cuando se le hizo una consulta sobre el aborto terapéutico, que usted no quería polarizar al país en este tema y que tenía su gobierno 4 años para decidir cuándo sería ese momento oportuno para firmar el reglamento. Le pregunto, ¿cuáles van a ser las condiciones que usted tomará en cuenta para determinar que este es el momento correcto para firmar la norma del aborto terapéutico? Yo he reflexionado mucho sobre ese tema y he concluido que como sociedad es algo que tenemos que conversar, es algo que tenemos que dialogar como sociedad abiertamente, casualmente porque es un tema controversial y que es un tema que podría tender a dividirnos. Tenemos que, creo yo, aprender de nuestras experiencias recientes en materia de temas que nos pueden polarizar y dividir. Yo creo que necesito preparar el ámbito, la discusión pública para proceder con esta acción. Eso es lo que vamos a proceder como gobierno de la República, a preparar la condición de una discusión respetuosa, una discusión abierta, con datos, con elementos también técnicos y científicos, para que como sociedad podamos dar esta discusión, porque creo que eso es lo que amerita. Eso es lo que amerita. Eso, como le he dicho, le ha dado mucha reflexión y creo que la mejor forma es haciéndolo de una forma responsable y abierta para que como sociedad podamos entender mejor el tema. Hoy, creo yo, después de estos últimos 7 meses, todos los costarricenses tenemos mayor conciencia de la materia fiscal o de la importancia de pagar impuestos que hace un año, porque hemos tenido una discusión muy intensa como sociedad y hemos entendido mejor esto y se han derribado algunos mitos, tal vez algunos nuevos se han creado, pero ha sido saludable para nuestra sociedad porque hemos entendido también que si bien hay decisiones difíciles, hay que adoptarlas. En este caso creo que tenemos que aprender de estas experiencias y yo creo en la necesidad de dialogar ampliamente, dialogar no, hablar del tema ampliamente para abrir paso a la toma de la decisión. ¿Y ese tema quedará para el 2019? Es muy probable que sí. ¿Inicios del 2019 o...? Bueno, ya hay que ver los tiempos. Parte del arte de gobernar o el oficio de gobernar tiene que ver mucho con los tiempos. Las cosas tienen su tiempo también. Y eso es parte de lo que a mí me corresponde, administrar los tiempos. Yo he hecho ver que por una urgencia nacional, la prioridad que pusimos de arranque fue el tema fiscal. Hoy he planteado ahí 5 temas que son muy importantes para el desarrollo de todas y todos. Sé que este elemento está ahí y lo abordaremos con mucha responsabilidad desde esa óptica. Yo también tengo que velar por esa salud del alma nacional en general, que está muy golpeada. El país, creo que por muchas décadas nos ha costado en alguna medida tomar decisiones y también creo que el mundo hoy, en general Costa Rica y el mundo, pasa por una ola en el cual elementos como las redes sociales, las migraciones, elementos como el cuestionamiento de derechos humanos están generando mucha polarización. También el que las democracias no hayamos logrado con mayor rapidez reducir la pobreza o las desigualdades sociales genera en muchos sectores grandes sentimientos de frustración, de enojo, que se manifiestan muchas veces en estos temas.
Y lo que nosotros queremos es construir una sociedad de paz y de respeto a la dignidad de todas las personas. A mí me toca velar por eso. Entonces, muchas de las áreas que llevaremos adelante en el 2019 lo haremos poniendo esos principios por delante. Presidente, este año también ha sido trágico en tema de violencia intrafamiliar. Muchas mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas, incluso menores de edad. En la Asamblea Legislativa existe ya una ley contra la violencia doméstica, que por cierto se está evaluando, analizando de parte de algunos diputados en comisión especial para hacer algunas modificaciones. Pero desde el Poder Ejecutivo se va a impulsar alguna modificación específica de esta ley que sea más contundente contra los agresores. Lo primero que tengo que decir es que esto es uno de los temas más dolorosos que vive el país. Tenemos a muchas mujeres asesinadas, femicidios, mayoritariamente por sus compañeros, de formas muy violentas, y que generan zozobra y dolor al país. Y eso nos duele como sociedad. Y como a mí particularmente como gobernante es doloroso ver eso. Ante eso, hemos planteado una agenda de acciones. La ministra Patricia Mora ha liderado un decreto que se declaró como urgente la atención de esta materia, pero no solo lo declaró, sino que venía acompañado de una serie de acciones en diferentes campos que se están implementando. Unas en seguridad pública, otras en proyectos de ley que se están llevando y que el gobierno está impulsando para la mejora de todas esas acciones, otras en materia de prevención. Pero también hay que ser claro en eso, el gobierno está actuando en esa materia. Pero es difícil, por decirlo así, tener o un policía en cada esquina escuchando cuando estos hechos lamentables se dan en un hogar, dentro de una casa. Y a veces cuando se llega es muy tarde, desgraciadamente. También porque no hay una cultura de denunciar, también porque muchas de las denuncias no terminan en nada en esta materia. Un elemento central que como sociedad tenemos que trabajar es luchar contra el machismo, es luchar contra la violencia hacia las mujeres, y eso lo tenemos que hacer como sociedad, denunciando esos comportamientos, señalando que está mal, educando bien a nuestros menores para que no reproduzcan ese tipo de comportamientos tan violentos. Y ese es uno de los esfuerzos que lleva adelante el gobierno de la República, tanto en la agenda que se ha programado en materia para atender este tema, como para alzar la voz y decir, esto está mal. Antes se solía decir que eran crímenes pasionales. Cuando yo era estudiante de periodismo, se oía eso mucho todavía, un crimen pasional, como si fuera casi una novela. Aquí lo que estamos hablando es de hombres que matan a sus compañeras o a sus ex compañeras en actos de profunda violencia, algo que como sociedad tenemos que transformar. Y hacia eso va encaminado mucha de la acción del gobierno de la República y en todos los ámbitos de la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad salarial por un mismo trabajo, una misma paga, respeto a las personas en las calles, en cuanto a acoso o otras formas de violencia. Eso es lo que tiene que llevar adelante el gobierno de la República. Presidente, me quedan pocos minutos, sin embargo quería aprovechar un par de temas más. En su Plan Nacional de Desarrollo se hace énfasis mucho a la inversión regional. Sin embargo, hace pocos días se dio a conocer que el canon que debe pagar APM Terminals a Habdeba para la inversión en la provincia de Limón se va a enviar al Consejo Nacional de Concesiones. Limón, siendo una provincia con tanta necesidad y demás, ¿le pidió cuentas usted al presidente ejecutivo de Habdeba en este tema? Incluso hay diputados ya que están pidiendo la salida del presidente ejecutivo de Habdeba. Esto se sabía desde hace años y no hay un plan de inversión. Y lo otro en ese mismo tema es, ¿este dinero se va a seguir enviando al Consejo Nacional de Concesiones o va a ser solamente por este año? Yo aprovecho eso para aclararlo. El dinero del canon va a Limón y va a Habdeba. Eso hay que decirlo categóricamente. La confusión sale porque en los ingresos que reciben las distintas concesiones pasan a un fideicomiso puente, que es del Consejo Nacional de Concesiones, pero eso es, por decir así, para hacer el traslado a su destino, y su destino es Habdeba. Esos dineros hoy se están trasladando a Habdeba.
o ya están trasladados a Habdeba. Entonces, ahí no podemos, porque también esto genera para un malentendidos, con justa razón que genera molestia, porque es un malentendido que las personas en Limón dicen, ya está la gente de San José quedándose con nuestro canon. Eso no es así, el canon va a Limón y solo se puede usar en proyectos de desarrollo de Limón. Entonces, eso le agradezco la oportunidad para poder dejarlo así con esa claridad. El mandato que tiene la dirección de Habdeba es cuanto antes constituir un fideicomiso para iniciar los procesos de los proyectos. Ahora, no significa que nada esté avanzando. En el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, por ejemplo, están en prefactibilidad el estudio para la Marina, el estudio para la terminal de cruceros, como proyectos importantes, y ya tenemos en factibilidad, es decir, un paso adelante, el estudio para el tren de carga de Limón, el tren limonense de carga, que tiene grandes beneficios para toda la provincia, en bajar el tránsito de furgones para que la ruta 32 sea más transitable, para ser más competitivo, puede llevar este tren carga tanto a Habdeba como a APM Terminals, puede usarse en turismo también, en fin, grandes beneficios. Esos están en el plan. Constituido el fideicomiso, eventualmente, porque eso tiene que ser estudiado por estas factibilidades, ese canon podría financiar estas obras. Ya podemos acelerar más rápido y tener mayor sostenibilidad. Estas u otras obras. Entonces, si hay avances, esos estudios los tiene a cargo Mideplan actualmente, y hay una serie de proyectos que se están llevando adelante en la provincia de Limón. Sí sé también, y lo digo claramente, esto se pudo haber hecho desde antes, creo yo, con más agilidad. Creo que nosotros seríamos la tercera administración que tiene en manos este proceso. Nosotros tenemos 7 meses, pero yo también lo digo así, yo hubiera deseado, si bien hemos avanzado muy rápido en muchas cosas, yo en esta particularmente hubiera deseado que avanzáramos más rápido, y ese no es el caso. Claro, hablamos de Limón, una provincia donde el desempleo se habla de 9.2%. Pero yo particularmente entiendo que esto tenemos que hacerlo, por eso hemos avanzado así de rápido con la reactivación del tren de carga. Como digo, ya está en factibilidad y sería durante mi administración que ya eso estaría en construcción, lo cual es una buena noticia para la provincia. Este mes está ya listo todo lo que son los acueductos sanitarios para Limón, también una inversión de más de, si no me equivoco, 70 millones de dólares, que lleva salud e inversión a la provincia de Limón. Entonces hay proyectos de inversión importantes para la provincia. Sé que lo particular de Habdeba llama esa atención y es algo que será uno de nuestros grandes retos en el 19, pero lo acometeremos como hemos acometido de lleno y directo muchos de los retos que como administración tenemos. Presidente, ya para ir cerrando, ¿era insostenible Epsi Campbell en la Cancillería? Pues yo creo que es un tema muy político, se genera una discusión política en la cual pues el control político, los actores y lo que se maneja en la prensa creo que deriva que la situación llegue a este punto. Yo valoro que en lo que es política exterior, Costa Rica en este periodo ha tenido un desempeño bueno. Hemos defendido nuestros derechos, hemos defendido los valores de democracia, paz, ambiente, respeto a la libertad y a los derechos humanos que nos distinguen, y en esa materia no ha habido, llamémosle así, observaciones. Esto ha sido un tema que se ha dado, pero sobre el cual seguimos adelante. Costa Rica tiene por delante muchas cosas que hacer y mi trabajo es trabajar para que esas cosas pasen y seguir adelante. Vendrán muchas otras dificultades, como vendrán también otros muchos logros, pero el trabajo está ahí, viendo del presente y viéndose al futuro. Perfecto, presidente. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya venimos para despedir. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, presidente. Ya en los últimos minutos, su mensaje de cierre de 2018 y de inicio de 2019 para el pueblo costarricense. Bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad y a los costarricenses que están en sus hogares, con su familia o algunos que estén trabajando, desearles lo mejor para el año 2019. No solo que sea este diciembre una feliz Navidad, sino que el 2019 sea un gran año, un año de paz, un año de logros y de éxitos en las metas que cada quien se trace, un año también de mucho amor con las personas del entorno, un año en el que estoy convencido tenemos que dar lo mejor de nosotros. Costa Rica es un país único, maravilloso,
es un país excepcional que tenemos que cuidar. Costa Rica también es un país que tiene mucha riqueza, tiene 7 provincias con personas de muchos orígenes, con personas que le suman al país y que dan su aporte día a día para que seamos lo que somos. Costa Rica es un país que con su esfuerzo, con su idiosincrasia, con su alma nacional, puede dar muchísimo más, puede salir más adelante para el bienestar de todos los 5 millones de habitantes. Así que les deseo mucho éxito, mucha paz, mucho amor, mucho bienestar, mucha salud y que el 2019 sea un gran año para sus familias, para sus seres queridos y para toda Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente, por este tiempo y también gracias a usted por acompañarnos.